Hoy vamos a ver la era napoleónica y la soledad de Haití. Estábamos viendo la vez pasada cómo el mundo de Napoleón estremeció la historia de Occidente, cómo se dieron sus consecuencias en Europa y cómo se dieron sus consecuencias en América Española, cómo incluso a pesar de la restauración y a pesar de que después hayan intentado borrar su legado quedó para siempre, no solo en Europa, sino en muchas otras partes del mundo. Entonces, en las colonias españolas, habíamos visto cómo la fractura de España va a producir el contexto que nos va a llevar a la independencia. Primero cuando arrestaron a los Borbones y se formó el movimiento de juntas, y después cuando ya en la restauración, entonces todo lo que se había gestado se va a volver ahora un proceso de independencia total y definitiva, una ruptura con España. Eso pasó en la América Española. Si esto va a influenciar tanto en la América Española, siendo Francia enemiga de España, imagínense la influencia en Haití, que era una colonia francesa. Entonces, en Haití se van a dar una cantidad de circunstancias que van a fundamentar su historia y su imaginario y que están completamente ligadas a la Revolución Francesa y a la era napoleónica, porque son estas las fuentes para empezar el proceso de independencia de Haití. Entonces, hay unas rebeliones anteriores, hay unas rebeliones que se hicieron en otras épocas, pero es el contexto de la Revolución Francesa el que va a permitir la independencia, porque de la misma manera que cuando España se resquebraja, es cuando se van a dar el movimiento de juntas que van a llevar a la independencia en las colonias españolas. Cuando Francia entra en la revolución, en ese momento, como Francia se rompe también por todo el cataclismo histórico que vimos que ha tenido durante todo este tiempo de nuestro relato, pues lo mismo se producen las condiciones para que se dé la independencia de Haití, primero por las ideas, porque llegan derechito todas las ideas de la revolución, de la ilustración, de la ciudadanía, del final de la servidumbre, por todo eso, y segundo porque es el momento y la ocasión en el cual se puede dar una gran rebelión contra Francia, porque Francia está manga por hombro, como habíamos visto. Esto no había sujeto ahí, pues todo estaba totalmente revuelto. Entonces en río revuelto es ahí donde va a aprovechar Haití. Pero entonces, ¿Haití qué tiene que ver? ¿Cómo es que Haití se va a ligar a la historia de los franceses y cómo es que se va a independizar con la revolución y cómo es que va a tener modelos republicanos, napoleónicos, y va a recibir la influencia tan directa y va a ser ella también un foco de libertad, un punto de libertad en todo el continente, y hasta nos va a ayudar a nosotros con la nuestra? Es que resulta que los españoles habían llegado a lo que se conocía como la Española, la primera isla donde desembarcó Colón, pero ellos solamente habían ocupado una parte de la isla. Y más adelante, cuando se descubren las minas de oro y las minas de plata y toda la riqueza en México, en Guanajuato y en Zacatecas, la Española deja de tener importancia para el imperio, porque ya han descubierto una cosa mucho más grande y mucho más poderosa, que es de donde se va a financiar el imperio español, que es México, que para entonces se llamaría Nueva España, de lo importante que era. Pues básicamente el imperio español se va a basar sobre México y sobre Perú. Lo demás es accesorio, pero esos son las bases del imperio. Entonces la española va perdiendo importancia, y a medida que va perdiendo importancia la española, como hay una pelea tan grande de todas las potencias en ultramar, en el Caribe, no solamente en el territorio europeo, sino también en ultramar y en el Caribe, y también ya habíamos visto que había habido una pelea muy grande entre ingleses y franceses por el Canadá. Entonces el Caribe va a ser otro escenario.
de disputa de las hegemonías, porque Inglaterra y Francia y los demás países estaban absolutamente aburridos con la idea de que el nuevo mundo fuera solamente de los españoles y de los portugueses, y que el Papa hubiera avalado solamente a esas dos naciones para repartirse toda la América. Esa es la base de las guerras que se van a formar. Esas guerras se van a expresar a través de piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros, que son todos estos navegantes con patentes de corso o independientes que van a atacar y atracar a los navíos españoles para quitarles el oro, y así es que se va haciendo la guerra, desangrando toda la flota española cuando salga al mar y quitarle los tesoros que traen de la América. Por eso los que para los ingleses son héroes, como en el caso de Sir Francis Drake, sí, para los españoles son villanos forajidos. Morgan para los españoles es un forajido terrible. En San Andrés está la cueva de Morgan, pero para los ingleses el tipo es un tipo súper importante, porque es que eso depende de cuál es la jugada ahí. Entonces había piratas de todos, había piratas escoceses, había piratas franceses, había piratas holandeses, había piratas ingleses, todo el mundo, porque eran a tratar de quebrarle a España el monopolio. Entonces, por todo este lado que no estaban parándole bolas a la isla, se fueron metiendo colonos y piratas franceses, hasta que cuando acordaron los españoles la isla estaba tomada. Entonces, esa isla va a tener, primero por ser una colonización española en primera instancia, y luego por ser una posesión porque se la fueron tomando los franceses, una isla con doble carácter. Una parte es española, que en el futuro será República Dominicana, y otra parte es francesa, que en el futuro será Haití. Pero tiene el doble carácter, los dos pueblos coexisten en la misma isla actualmente, y son dos culturas con una historia común y un desarrollo totalmente diferente. Entonces, llegan allá primero los piratas y los bucaneros, ¿sí? Y se van tomando la isla. Y hay un momento en que ya cuando Francia empiece a reclamar posesión de esa isla, porque la tiene de hecho, simplemente se la va tomando, va a haber un tratado que separa la parte española de la parte francesa, que se llama el Tratado de Ryswick. Y ese Tratado de Ryswick es el que nos da el doble carácter de la isla, el que lo institucionaliza. Los franceses la llamaban Saint-Dominique. Sí, los españoles la llamaban la española. Entonces, por ese tratado empieza la parte francesa. La parte francesa se va a desarrollar muchísimo. Primero, llegaron los piratas y luego descubrieron que era un clima perfecto para las plantaciones, y se van a hacer las grandes plantaciones de azúcar. Las plantaciones de azúcar van a requerir el trabajo de los esclavos, y van a traer gente bantú, sudanesa, senegalesa y dajome, y mandingas también, de muchos pueblos, fundamentalmente Dahomey y Benín, o sea, del gran imperio Dahomey, porque África tenía grandes imperios, hasta el siglo XVIII, XVII tenía grandes imperios, que luego el comercio de esclavos quebró y llevó al final de sus grandes reinados. Entonces los esclavos habían sido traídos a la isla. Eran tales las condiciones de brutalidad de la esclavitud que se dice que el promedio de vida era de 8 años. O sea, ellos no alcanzaban a tener hijos ni a crear nuevas generaciones allá, porque la condición con que los franceses los esclavizaban era particularmente ruda y brutal. Entonces, estos esclavos van a ser llevados en condiciones de servidumbre sobre un crimen histórico absolutamente increíble y aterrador que es la esclavitud. Entonces, para no admitir que están haciendo una cosa absolutamente terrible, los blancos van a justificar la esclavitud sobre la idea de una superioridad moral, que porque ellos son mejores, que porque son blancos, y se inventan, traído de los cabellos, que es que el color de piel los hace superiores a los pueblos africanos que están llevando como esclavos para producirles el billete de las plantaciones para que se hagan los grandes imperios ricos sobre el sufrimiento del pueblo africano. Entonces, esa es la mentira más grande y más flagrante y más aterradora que tiene Occidente, y todavía no se ha terminado de aclarar como debiera y como hace falta, porque la soledad de Haití va a ser la soledad del racismo.
Entonces empiezan a hacer las plantaciones de azúcar y todo eso, y va a ser tan próspero el comercio del azúcar, porque en aquella época se descubrió que si al café turco se le echaba azúcar, eso sabía delicioso. Y el azúcar se puso de moda, hoy por hoy está out. Pero en esa época el azúcar era la locura furiosa y nadie se ponía diabético, todo el mundo quedaba regio. Entonces el azúcar le va a dar una prosperidad a Francia. Haití se va a convertir en la colonia más próspera de cuantas tenía Francia en ese momento. Va a ser su sustento, va a ser su riqueza, va a ser su, digamos, su consentida. Ellos ahí en el Caribe tienen Haití, Martinica y Guadalupe. Esas tres, Haití, Martinica y Guadalupe. Pero la propia era Haití. Los haitianos van a desarrollar una idea de libertad desde el principio, o sea, ellos van a hacer rebeliones y rebeliones desde muy temprano, porque es un pueblo que tiene metida en el profundo de su corazón la idea de la libertad. Es un pueblo de una dignidad y de una fuerza absolutamente impresionante. Entonces, en las condiciones tan bárbaras en que fueron llevados como esclavos, bajo un imperio como el francés, con toda la fuerza y la capacidad que tenía, ellos vivían en un peligro permanente. Era muy brutal la forma como a ellos los tenían allá en condiciones de trabajo para morirse. O sea, ellos los llevan allá para trabajar hasta morirse. Entonces, ellos van a tener una fuerza para rebelarse, van a tener que crear una lengua, porque vienen de todas partes, tienen que crear una lengua común. Esa lengua común es una mezcla de francés del siglo XVIII con lenguas africanas y es el creol que se habla en Haití, por un lado. Por otro lado, van a tener que crear una religión, que se pongan de acuerdo todos, como al salir de África no pueden llevar ni sus religión, ni sus creencias, ni nada. Entonces van a asimilar las religiones de todos los pueblos y una fuerza que viene de Dahomey y de Benín, que es la religión que va a ser el vudú, que subyace a todas las rebeliones. La primera de todas las rebeliones es la de Macandal. Macandal es un esclavo mandinga. Los mandinga tienen fama de cimarrones. Eran los que menos cotizaban el comercio de esclavos porque su amor a la libertad era tan fuerte que papaya que se les diera se escapaban de una. Entonces Macandal es un mandinga y este hombre va a empezar el hecho político y el hecho mítico del imaginario de las rebeliones en Haití. Ellos tienen rebeliones desde los tiempos indígenas, desde Caguanabo, desde Anacaona. Pero en los tiempos africanos también van a tener grandes rebeliones. Entonces, este tipo va a empezar una rebelión que nadie se la imagina y que va a estar magistralmente descrita en la obra de uno de los grandes de América Latina, Alejo Carpentier, del escritor cubano Alejo Carpentier. Hay un libro que se llama El reino de este mundo. Y en ese libro, en la magistralidad absoluta de uno de los grandes de la literatura de estas tierras, nos va a contar la historia de Macandal, entre lo político y lo mítico. Macandal arranca una rebelión invisible, imperceptible, pero tenaz. El hombre empieza una historia de venenos. El hombre primero pues trabajaba en las plantaciones como todo el mundo, pero sufre un accidente de trabajo y entonces queda sin un brazo. Al quedar sin un brazo no puede seguir trabajando en las plantaciones. Como no puede seguir trabajando en las plantaciones, lo ponen de pastor. Y el hombre, a medida que va pastoreando, se va pillando cómo son las plantas en Haití, con toda la vegetación, y va conociendo el secreto profundo de las plantas. Y a partir del secreto profundo de las plantas, el hombre se va pillando cómo se comportan los venenos. Y se va a volver un serio para los venenos. Y empiezan a envenenar. La primera rebelión son los venenos. En el agua, en la comida, en la ensalada, en el té, en todo empiezan los venenos. En las plantas empiezan los venenos, en el aire, en todos lados empiezan los venenos y nadie ve nada y nadie sabe nada. Y empiezan los amos franceses a morir y nadie sabe qué fue lo que pasó. Entonces se va apoderando un terror de esos que son digamos, que no tienen rostro, que no tienen como por dónde verse. Si nadie sabe de qué se está tratando esto, pues es una rebelión la que se está gestando. Entonces, esas rebeliones tienen toda su fuerza en el vudú.
Usted cuando se va a rebelar contra el imperio francés, usted tiene que tener muchísimas agallas, ¿ve? Porque es que eso es súper peligroso, una rebelión de esas. Entonces, la fuerza para podérsele medir a una rebelión contra un imperio de aquellos, la da la religión. Y la religión es el vudú, eso es lo que le da la fuerza interior. Entonces ellos tienen todo un panteón, tienen su diosa del amor, que es Silifreda, que es de las loas más populares, tienen el loa de los árboles, tienen toda una cosmovisión. El vudú les da a ellos la recuperación del mundo perdido del África en la tierra de las Antillas. Acuérdese que esta gente no puede llevar religiones, no puede llevar música, no puede llevar nada, y es deprivada y arrancada de toda su civilización. Entonces, tienen que construir una civilización en la cual su espíritu pueda aguantar la esclavitud, y eso es lo que van a hacer las religiones que se van a dar de influencia africana en las Antillas. Entonces aquí ellos toman el punto del vudú, que va a ser muchísimo sincretismo con el cristianismo en muchas partes, y que por otro lado, pues es el que va a dar, digamos, como toda esta fuerza. Entonces ellos tienen sus loas, es una religión a los espíritus de la naturaleza y a los espíritus de los muertos, a los espíritus de los antepasados, y en esa medida entronca muchísimo con las religiones africanas. Entonces, dentro de los espíritus de la naturaleza, la serpiente en los pueblos africanos, como en los pueblos indígenas, es una manifestación de la divinidad. La serpiente, en el imaginario, en la religión cristiana, es un símbolo demoníaco, Entonces, toda esta espiritualidad es entendida de una manera totalmente estigmatizada de parte de la religión cristiana y de todos los procesos de cristianización, porque está concebida en unos términos completamente diferentes a cómo funciona el cristianismo. Esto es un culto a los antepasados y es un culto a los espíritus, y son cultos africanos. Entonces el cristianismo va a entender esto, digamos, dentro de su mirada única. Desde el punto de vista religioso, esto lo va a entender de unas maneras completamente estigmatizadas, por eso es tan difícil entrar como a la esencia. Y cuando empieza la rebelión, como esto está tan asociado, digamos, la religión está profundamente asociada a las rebeliones, entonces se va a volver como el sinónimo de un gran peligro para los blancos. Ahora, los blancos tienen estas plantaciones en condiciones de esclavitud, de látigo, de miseria, de mutilación, de barbarie, y están ejerciendo una violencia infinita sobre los pueblos negros, que primero los han arrancado del África, segundo los han traído a las plantaciones, los ponen a trabajar hasta el agotamiento y además los mutilan y les pegan. Entonces esta gente necesita defenderse de todo porque realmente está en peligro. El vudú les va a dar la fuerza para empezar la rebelión, y la rebelión empieza subterfugiamente por los venenos. Entonces, a partir de toda, digamos, la relación con los espíritus de la naturaleza, se dice que Macandal es un hombre capaz de transmutarse en forma de animales. Entonces, la gente lo que va comentando es que se vio la iguana pasando por encima de la penca o de la palma, que se vio la mosca que pasaba por otro lado. Entonces nadie entiende, pues es Macandal. Macandal hecho iguana, Macandal hecho mosca, Macandal hecho naturaleza. Macandal viene y va del mundo de los animales, es licántropo. Macandal puede transmutarse. Entonces un día Macandal se descuida y se emparranda y se va para una rumba y ¡tin! Ahí sí lo cogen porque el hombre es manco. Entonces inmediatamente lo arrestan, lo detienen cuando el hombre estaba enrumbado, y ahí en ese momento, cuando el hombre está enrumbado y lo arrestan, entonces es cuando lo llevan a la hoguera. Y el momento en que llevan a Macandal a la hoguera es un momento en el que ahí hay toda una mirada respecto a la figura de Macandal. Dicen que Macandal se quitó las ataduras cuando empezó a arder en la leña. Entonces los blancos juran que a él lo agarraron otra vez y lo metieron de nuevo en el fuego y murió. Los negros juran que él se convirtió en mosca, exactamente como había prometido que iba a hacer si lo cogían, y salió volando. Y como los blancos se desmayaron, porque era una situación muy tenaz, entonces finalmente eso no se sabe, si el hombre lo quemaron o se convirtió en mosca, porque cada uno tiene una versión absoluta de lo que pasó, y los blancos lo vieron quemar y los negros lo vieron volar. Y a ver,
Y entonces con eso empieza el imaginario. Macandal es Espartaco, es el mito de Espartaco, el esclavo que se rebela contra el Imperio Romano, muere crucificado, pero es que cada vez que pasa una cosa de estas, usted ha levantado uno de los espíritus más poderosos que existen en las culturas humanas, el espíritu de la libertad y el espíritu de la rebelión. Entonces la rebelión de Macandal marca el imaginario de lo que va a ser la historia de rebeliones y de sublevaciones que va a hacer que Haití sea el primer país que se independice en la América después de los Estados Unidos, tan reciente y tan alrededor de los sucesos de la Revolución Francesa. Es toda la historia de cómo ellos van a empezar a tener un alma que no tolera el sometimiento y que no va a tolerar los imperios coloniales de su tiempo. Macandal es ese espíritu, es el hombre mosca, es el hombre iguana, es el hombre rebelde, es el alma que se levanta contra la fuerza de la opresión de un pueblo. Eso es lo que significa Macandal. Y su mito va a ser el espíritu que anime de ahí para adelante las siguientes rebeliones. Todas las demás rebeliones que se van a dar hasta la independencia tienen debajo de sí el espíritu de Macandal. Ça fait longtemps des filles fatiguées ou pas jamais. C'est pas dans ma demandé doudou. Yon dernière fois problème la vie qui cause nous séparer. Depuis chérie, moi décide changer. Después de la rebelión de Macandal, 34 años después, en 1791, va a aparecer un hombre de origen jamaiquino que se llama Buckman. Y Buckman va a empezar otra de las grandes rebeliones. Y va, digamos, esta de 1791 es cuando ya estalló la Revolución Francesa. Estalla la Revolución Francesa. Y esto es lo que potencializa la posibilidad de la independencia de Haití, porque es cuando Buckman se va a rebelar en las mismas condiciones en que Francia está viviendo una revolución. Es exactamente la misma cosa. Francia está viviendo una revolución contra los privilegios y contra un estado injusto de cosas que es el antiguo régimen. Haití la va a vivir contra Francia, que lo tiene sometido a unas condiciones de servidumbre y de privilegios para los franceses. Es exactamente la misma cosa. Y esta rebelión la va a protagonizar este personaje que se llama Buckman. Hoy día los haitianos rinden culto a este hombre en su música, en su imaginario y en sus narraciones. Ça c'est Franguinet, Jésus au Franguinet, Buckman te paraît la vie. Con esto, ellos empiezan y van recreando su imaginación y su mundo en esta figura de Buckman. Lo van contando como la revolución, lo van contando como el que empezó la rebelión. Entonces dice, en el mismo sentido de la Revolución Francesa, el hombre se rebela. La Revolución Francesa alcanza a abolir la esclavitud. Hay un momento entre la misma lógica de las ideas lleva a la abolición de la esclavitud, porque estamos luchando contra los privilegios. De eso se trata la revolución, tanto del antiguo régimen y de los nobles sobre el pueblo, como de un pueblo sobre otro. Acuérdese que el contenido de la revolución es la autodeterminación de los pueblos, el contenido de la revolución es la eliminación de la servidumbre y por lo tanto de la esclavitud. Entonces, la Revolución Francesa hay un momento en que la alcanza a suprimir en todas las islas, en Martinica, en Guadalupe, en Haití, se alcanza a suprimir la esclavitud. Por primera vez, ellos tenían una relación muy cercana con las islas. Josefina es una mujer de Martinica, ella es criolla. Josefina, el amor de Napoleón, ella es francesa pero nacida en Martinica y tiene ese doble espíritu de todo el charme y todo el encanto francés con ese mundo mítico y sensual de la Martinica, y eso es lo que a Napoleón le corre la cabeza, por eso fue que la quiso tantísimo. Entonces, la revolución sí libera a los esclavos, pero Napoleón vuelve a imponer la esclavitud.
ese detallito nos queda bastante complicado. La vuelve a imponer y les dice que todas las ideas de la revolución, o sea, el contenido, el discurso que les van a echar para volver a poner la esclavitud, es que la libertad, la ciudadanía y todas las ideas de las revoluciones es para los blancos, no son para los negros. Entonces, ¿usted cómo va a sostener un argumento de estos? Diciendo que unos sí tienen derecho y otros no, pero usted acaba de decir que todos los hombres son iguales. Usted acaba de decir que toda la gente es libre y está diciendo ahora que la libertad es un problema de color, que si usted nació blanco es libre y si usted nació negro es esclavo. ¿Usted cómo va a echar ese cuento? Y ese cuento lo echaron a todo el mundo, porque ese también es el cuento en Estados Unidos y esa es la razón por la cual Estados Unidos se forma como un país, pero el tema de la esclavitud no lo tocan, porque como los esclavos del sur eran esclavistas, si se llegaba a formar, a pedir la esclavitud como condición para integrar la unión de los Estados Unidos, no lo hubieran logrado y no hubieran creado el país, así que dejaron de lado el tema. Entonces, en Estados Unidos, la esclavitud se perpetúa por entre una constitución que declara la igualdad ante la ley para no tener problemas con los blancos del sur. Y en Francia, cuando retornan a la esclavitud, entonces les dicen que sí, que todo eso es verdad, que lo del ciudadano, que lo del hombre, pero es para los blancos. Una cosa de estas, por color de la piel, sobre una idea de superioridad moral basada única y exclusivamente en la presencia o ausencia de pigmento en la piel de alguien, pues no se sostiene. Entonces, cuando le van a echar ese cuento a los haitianos definitivamente no se tragan ese cuento. Y se van a pegar una rebelión, y van a ser tan bravos en su rebelión que Napoleón manda un ejército para volver a someter a Haití. Y resulta que ellos son capaces de derrotar al ejército napoleónico, así son de bravos los haitianos, que van a derrotar al ejército napoleónico. Él va a mandar a uno de sus parientes, que es Leclerc. Y por un lado los haitianos lo derrotan y por el otro lado la fiebre amarilla acaba con él y con toda la gente. Entonces, Haití, en ese momento, queda ya, en ese instante, empieza su independencia. El que le toca, el que va a ser capaz de repeler esta rebelión, el hombre que se va a batir contra los ejércitos napoleónicos en la isla, es uno de los grandes mitos de Haití. Se llama Toussaint Louverture. Toussaint Louverture es el que repele la nueva invasión napoleónica para restaurar la esclavitud. El hombre es el que da la pelea. A él lo van a terminar apresando y lo van a terminar llevando a una prisión donde va a morir en Francia. Él tiene una figura parecida a la de Nariño, el precursor, que también no moriría, pero sí estaría después en una prisión en Cádiz. Entonces son estos precursores, digamos, los que hacen posible la libertad de los pueblos. Toussaint Louverture es el hombre que va a hacer posible la libertad en Haití, que hace que no les vuelvan a montar el tema de la esclavitud. Walt Whitman le tiene un poema importantísimo a él. Toda la gente lo canta y lo lleva en su corazón a Toussaint Louverture. Entonces no se pudo volver a montar la esclavitud en Haití porque ellos no lo permitieron, pero sí en Martinica, pero sí en Guadalupe. Entonces las otras dos islas van a volver a meterse dentro de la esclavitud porque no la pueden repeler, porque no están en una fuerza de rebelión como la haitiana, y es una estafa terrible haberles quitado la esclavitud para después volverla a poner, diciendo que todas las ideas son solamente para los blancos. Es una estafa terrible. Entonces Haití queda independiente, o sea, ya después de que van a apresar a Louverture, viene Jacques de Silon. Jacques de Silon ya es el hombre que le va a dar la independencia, que va a sellar la independencia de Haití. Él es el hombre que los va a liberar y es el hombre que le va a dar a la isla su nombre original, que era el nombre de Haití, que significa el país montañoso. Y esto sucede en 1804,
cuando Haití queda completamente independiente, pero la esclavitud está en el resto del continente, en ninguna parte se ha cuestionado. Todo el mundo considera que en ese momento consideraban legítima la esclavitud como una manera de hacer billete para enriquecer los imperios y las potencias. Entonces Haití está demasiado avanzada en su propuesta histórica para la situación del resto del continente, y ahí empieza la soledad de Haití. Y por este personaje, por Decilin, que es el que sella la independencia, el himno nacional de Haití se llama La Decilin. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs. Decilin va a independizar la isla, primero se va a proclamar gobernador vitalicio, y luego se va a proclamar emperador Jacobo I, porque lo mismo que Napoleón se había proclamado emperador después de haber consolidado la revolución en Francia, pues él lo mismo, consolida la independencia de Haití y se proclama emperador. Entonces, después de eso, a los 2 años lo van a asesinar, y va a subir otro personaje que se llama Henri Christophe, y Henri Christophe también se va a considerar emperador y también se va a proclamar emperador, y ahí hay 2 propuestas. La isla queda dividida en 2. Una parte republicana, que es la de Pétion, y otra parte imperial, un emperador negro de una nación negra, que es Henri Christophe. Son los mismos debates que se están viviendo en Francia, pero se van a vivir en Haití dentro del próximo proyecto de qué va a ser Haití después de la independencia, que si la república, que es el imperio, que si el cesarismo, como habíamos dicho la vez pasada, o que si los ciudadanos republicanos. Ese es el mismo debate de Haití. Entonces la isla va a quedar dividida en ese momento. Pétion es el que se va a encargar de propender por la libertad de todos los esclavos, no solamente en Haití, sino en el mundo entero. Por eso él va a ayudar a Bolívar, y por eso él le va a poner como condición para darle armas y pertrechos y todo. Cuando Bolívar estuvo en la primera vez, que estaba bastante alicaído, le dice: yo le doy todo lo que quiera, pero usted me promete una sola cosa, que cuando independice todo ese montón de pueblos que va a independizar, me va a libertar a los esclavos. La liberación de los esclavos es la condición de la ayuda de Haití. Nosotros en nuestra independencia le debemos muchísimo a Haití y a Jamaica, porque Haití y Jamaica, al no ser colonias, al no ser parte del Imperio Español, eran los únicos refugios que había en un área continental gigantesca que toda está dominada por España. Entonces, por eso es que en Jamaica se hace la Carta de Jamaica, y por eso es que Bolívar se reúne con Pétion, y allá va a conocer a Brión, y allá va a conocer a Aury, que es un personaje que va a terminar después fundando una república independiente en San Andrés, en las islas de San Andrés y Providencia, y que desde Providencia va a ayudar a la independencia con la capitanía que él traía de Argentina. Bueno, unos personajes se encuentran ahí, en esa coyuntura. Lo que pasa es que el tema de la liberación de los esclavos en América Latina va a durar mucho, mucho más tiempo. O sea, esa promesa no se la van a cumplir inmediatamente, no se la cumplen ahí mismo. Mucho tiempo después es que se va a producir la liberación de los esclavos, porque como era un sistema económico tan rentable y era la base de toda la riqueza de los pueblos en esa época y de los imperios, entonces no se consideraba un tema ético, porque ante el billete, mire, nada de nada. Entonces, esta es la fuerza que está emanando, pero Haití queda solo como la única república negra independiente, solo frente a la pretensión de una abolición de la esclavitud que es avalada por el continente entero. Solo frente a una cultura, porque ellos son los únicos franceses, con Martinica y Guadalupe, que son chiquiticos, y el resto son españoles. Solo en la misma isla, después va a haber una reunificación a partir de la figura de Boyer, y ya cuando Boyer llega, unifica toda la isla, pero entonces
más adelante los dominicanos se van a independizar de los haitianos y van a pedir apoyo español. Entonces ahí es cuando una parte de la isla vuelve a tener el carácter hispano-español que hace que la dominicana siga siendo parte de toda la cultura hispana del continente y Haití no. Entonces más adelante los dominicanos primero se independizan de los haitianos y luego se independizan de los españoles otra vez. O sea, hacen ya un tema independiente. Haití queda solita. Nadie más es francés. Sí, ya cuando Napoleón venda la Luisiana, porque está necesitando plata y está en problemas, vendió la Luisiana. Sin Haití, Luisiana no tiene sentido. Ya han perdido el Canadá. Luisiana es importante por Haití. Pero si ya no tienen Haití, pues ¿para qué tienen a la Luisiana? Entonces lo que hacen es que le vende la Luisiana a los Estados Unidos y los Estados Unidos empieza todo su proyecto de expansión, ya sin tener ningún tipo de obstáculos, porque le ha comprado España la Florida y a Napoleón la Luisiana. Y ahí es cuando llegan hasta el Golfo de México y ahí es cuando van a empezar lo que es la parte de los mexicanos, que es a ver cómo les quitan el territorio para expandirse en una frontera casi infinita. Entonces Haití queda solo con todo el mundo. Haití, nadie le va a dar a una república negra el aval, porque eso es lo que más les asusta, tanto como asusta la revolución en Francia a los demás europeos. Asusta una rebelión de esclavos a los países que son esclavistas, tanto como el fantasma de la revolución sacude a Europa, de miedo sacude el fantasma de la rebelión de los esclavos. Porque es que mire aquí cómo es el juego. Si los blancos los brutalizan, los mutilan, los esclavizan y los venden, están haciendo un comercio, porque los blancos son la civilización. Y si los negros se rebelan, entonces son unos bárbaros brutales que se rebelan. Mira esos negros tan rebelados. A ver, ¿cómo es esto? ¿Sí? ¿Cómo es esto? O sea, es que esto no se sostiene históricamente. Entonces es el racismo la única justificación para considerar que toda rebelión de esclavos es una cosa legítima, la esclavitud, como para que una rebelión sea considerada una cosa terrible y no sea considerado terrible el crimen de la esclavitud en sí mismo, que es de donde empezó todo el rollo de sangre y de oro. Es que la gente la sacaron de África, la vendieron como, la llevaron en cadenas y la pusieron a trabajar hasta morir y como no les parece chévere y como se van a rebelar contra eso, entonces ahora es que son un poco de rebeldes y de levantados y de gente que se va contra la legitimidad de los blancos. ¿Cuál legitimidad de los blancos? ¿El color de la piel? ¿El billete? ¿Los barcos? ¿Las armas? ¿Cómo así? Un reino negro no tiene cabida en los nuevos proyectos del continente porque nadie sabe qué hacer con eso. Entonces, los franceses le van a cobrar una indemnización, la cosa más increíble a Haití, que va a durar mucho tiempo pagando y que va a hacer que económicamente hablando les vaya muy mal en el periodo recién siguiente a la independencia. Va a ser muy difícil para ellos. Entonces nadie sabe en dónde meter este reino de Haití, en esta república de Haití, este país de Haití, esta libertad de Haití. ¿Cómo era que la misma gente de la independencia le tiene miedo? A Miranda lo miraban con desconfianza porque estuvo en Haití. Todo el que estuvo en Haití era como que hubiera estado contaminado de rebelión, cuando de lo que se trataba era de una independencia, y la independencia era una rebelión. Entonces, una isla no puede sobrevivir sin comercio, no puede sobrevivir sin intercambio. Haití va a tener un bloqueo económico, un bloqueo continental, un bloqueo racial, un bloqueo político, pero sin la ventaja de la Unión Soviética. O sea, va a quedar como Cuba en la Guerra Fría, pero Cuba tuvo la ayuda de la Unión Soviética como contraparte en un mundo bipolar. Haití quedó sola y nadie le dio la mano, nadie de su propia gente. África estaba en un proceso de desangre por la esclavitud, en América se estaba avalando la esclavitud, o por lo menos demorando la liberación de los esclavos. La liberación de los esclavos no va paralela a la independencia. Eso va a suceder mucho tiempo después, porque mucha gente de la que va a tomar parte en la independencia tiene esclavos. Y lo mismo, si usted les dice que liberten los esclavos, ellos no le jalan la independencia y entonces usted no puede hacer la independencia. Lo mismo que estábamos hablando en Estados Unidos. O sea, a nadie le interesa el tema, porque además de que es un tema rentable, es un tema que a nadie le ha parecido importante hasta el momento. Entonces, el ser tan tempranos en su rebelión, tan prontos en su independencia,
tan bravos en su rebelión, porque la primera rebelión ellos mataron a todos los blancos. Entonces, que a todos los blancos de la isla. Entonces lo que queda en la memoria es que mataron a todos los blancos de la isla, no como vivían solamente 8 años, desde cuando los cogían en cadenas en África hasta cuando llegaban a las plantaciones de azúcar. Eso no les parece un horror. Entonces, esa es la soledad de Haití. La soledad de Haití son precisamente las consecuencias de la misma idea de la Revolución Francesa. Es tratar de aplicar para los pueblos africanos y afrodescendientes lo mismo que los franceses pedían para sí mismos y para el resto de los europeos. Esa es la soledad de Haití y es el origen de su tragedia. La soledad de Haití es el racismo. La soledad de Haití es el crimen histórico de la esclavitud. La soledad de Haití es no poder entender que si un discurso es universal y que si existe la ciudadanía existe para todos y existe de una manera igualitaria y no puede estar sujeta solamente al color de la piel. Esa es la soledad de Haití. Entonces, como dirían, la culpa la tuvo Voltaire. Hay una película que se llama La culpa la tuvo Voltaire porque precisamente es un tunecino disfrazado de argelino que va a Francia, porque en Francia está la libertad. Eso lo habíamos comentado en el momento de la enciclopedia, porque está la libertad, porque ya todo el mundo es libre, porque ya todo el mundo es igual, y resulta que cuando ya logra acomodarse y ya logra estar bien, un día está vendiendo flores en el metro y lo deportan inmediatamente y lo vuelven otra vez a su país de donde salió, y el hombre cuando va deportado en el avión no entiende, dice, pero ¿cómo así? Si yo vine acá por Voltaire. La culpa la tuvo Voltaire. Pues en el mismo caso le pasa a los haitianos. De lo mismo que dijo Voltaire, que usted tiene el mismo derecho que yo a decir, de lo mismo que dicen los enciclopedistas que el conocimiento, de lo mismo que dice la revolución que el ciudadano, de lo mismo quieren los haitianos, y tienen los mismos debates, que si la república, que si el imperio, que si una cosa o que si la otra, pero para ellos no es legítimo, porque no tienen ningún apoyo. Entonces la vida independiente de Haití va a ser muy dura por esto. Luego van a formar parte de las bases de los Estados Unidos cuando se expandan en el Caribe y van a perder la posibilidad de un desarrollo institucional en el esquema de las bases. Así que la suerte de Haití, en su grandeza, como en su dificultad, en su soledad, como en su aislamiento, como en su capacidad para ser el faro y la luz de una conciencia negra libre en el mundo, está estrechamente ligada a la Revolución Francesa y a la era napoleónica. Por eso nos hemos trasladado desde nuestros relatos, donde estábamos en Europa y luego en el Elba y luego en Santa Elena, hasta las Antillas, hasta Haití, y hemos hecho esta vuelta de ultramar, donde nuestros hermanos hoy sufren una hecatombe terrible, para contar cómo ellos son en América las ideas de la Revolución Francesa, tanto como Miranda, tanto como Nariño, tanto como Espejo, tanto como Bolívar. Ellos son la Revolución Francesa en las Antillas, y a ellos les debemos la justicia y el homenaje de todo lo que ellos vivieron, murieron y lucharon por estas ideas, tanto como los europeos. Por eso hemos trasladado nuestra historia a otra parte de los ecos de la Revolución Francesa, que es Haití y las Antillas. Mientras tanto, en Francia, las cosas no se van a quedar de ese tamaño. Usted no puede echar un cuento así de bravo y luego echarle tierra encima y decir que no pasó nada más, porque la gente que lo vivió no lo va a olvidar, y los que están empezando a comprender lo importante que fue, quieren más y quieren vivirlo. Esa sensación de que no nos van a echar el cuento de que aquí no pasó nada, que esto lo vamos a volver a abordar, que las revoluciones no las vamos a dejar a mitad de camino, que si vamos a buscar una nueva forma de política en Francia, a pesar de la Santa Alianza de Metternich, a pesar de los tratos que se hayan hecho con los austríacos, es lo que va a dar lugar a otras revoluciones, no tan grandotas como la francesa, pero sí muy importantes, que se van a conocer en la historia como las revoluciones románticas. Las revoluciones románticas, el espíritu que eso va a traer a Europa, la literatura que hay al respecto, Los Miserables, La Comuna de París, Gavroche y todos estos personajes que pueblan la turbulenta historia francesa, es lo que vamos a ver en el siguiente programa.
Entonces, desde los espacios de un Haití libre, de un Haití digna, de un Haití que trae en su seno las ideas de la Revolución Francesa y que trata de interpretarlas a su manera, en sus circunstancias, y que en el intento, por un lado, ilumina el continente y por otro lado, queda condenada a la soledad. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.